Saludos visitantes, la Forja de las Pesadillas los recibe ansiosamente. Les habla Drem y les traigo otra historia. Antes de comenzar te invito a que me sigas en todas las redes sociales. Puedes hallar a La Forja en Instagram y Facebook como La Forja de las Pesadillas y en Twitter como @DremElHerrero. Igualmente, a lo largo del video aparecerá un cintillo con las redes para mayor facilidad. Esa es la secuela de la historia llamada Enfermedad, siendo también su conclusión. Por favor, toma asiento y escucha con atención, y espero que esta historia sea de tu agrado. En un intento más arduo y autoritario por controlar la ya perdida contienda, se proclamó un toque de queda. Se limitaron las salidas al exterior solo a los adultos para que fueran a trabajar e intentaran abastecerse, ya que con el paso del tiempo los insumos y los víveres iban escaseando cada vez más. El ejército tomó el mando, aplicando en un comienzo avisos verbales e interrumpiendo fiestas o cualquier tipo de reunión que supusiera una infracción a la cuarentena. Pero conforme la hostilidad de las personas fue incrementando, ellos aumentaron a la par la rudeza de sus medidas, hasta que la violencia se hizo presente. Se llegó al grado de que cualquier persona que fuera vista fuera de su casa pasada el toque de queda era inmediatamente ejecutada. Aunque el verdadero vencedor de esta disputa fue la enfermedad, pues todo el sistema terminó colapsando, incluido el ejército, dejándonos así a nuestra suerte y en la más pura de las anarquías. La ley del más fuerte se impuso, y cada salida suponía casi una sentencia de muerte, ya que ahora no estaba solamente la amenaza latente de contraer la enfermedad, sino que existía un elemento muchísimo peor, la maldad humana. Fue en esa etapa en la que sucedió la primera de mis tragedias, que a su vez fungió como una lección importante. Ser amable es un error y puede ser fatal. Lo entendí cuando vi morir a mi padre. Fue durante un viaje de carácter urgente que tuvimos que hacer. A la mitad de la carretera estaba una pareja joven pidiendo ayuda, por lo que alcancé a notar iban a pie, además de visiblemente sucios y maltrechos. Parecía que llevaban ya mucho tiempo andando. Al verlos, mi padre no tardó demasiado en decidir ayudarlos, muy a pesar de las protestas de mi madre y mías. Estacionó el coche un poco más adelante de la pareja, para que en caso de notar algo sospechoso, pudiera tener tiempo para reaccionar. La verdad era que se veían bastante inofensivos. Aún ahora no me atrevo a culpar a mi padre por haberse detenido. Creo que yo también lo hubiera hecho. Todo parecía llevar un curso normal, al menos hasta que estuvieron ya demasiado cerca. Justo cuando mi padre iba a saludarlos, el muchacho sacó rápidamente un arma y le disparó sin pensarlo siquiera. El sonido fue estridente. Nos hizo saltar a las dos en nuestros asientos, dejándonos brevemente aturdidas y sin entender lo que estaba pasando. El disparo dio en el hombro de mi papá. Su camisa blanca de inmediato comenzó a teñirse de carmesí. Él intentó regresar al auto, pero la joven se anticipó y lo tomó por el cuello de la camisa, evitándole así entrar. Yo salí de mi estupefacción para luego lanzarme al asiento delantero para jalarlo del brazo en un ingenuo intento de salvarlo. Momentos después, mi madre también regresó a la realidad y comenzó a salir del auto para ayudar a mi papá. El sujeto, al ver esto, le apuntó a ella con el arma e hizo que el forcejeo se detuviera en seco. Mi padre le pidió que se calmara, así como también le pidió a mi mamá que regresara al auto y no hiciera más movimientos. El hombre de inmediato anunció sus exigencias. Despojó a mi padre de todo lo que tenía de valor: billetera, un reloj de pulsera antiguo que lucía realmente bonito, pero cuyo valor era más sentimental que monetario. Incluso lo despojó de su anillo de bodas. Mientras todo esto pasaba, yo miraba completamente asustada la cara de esas personas. En un comienzo creí que lo hacían motivadas por el miedo y necesidad, es decir, una especie de instinto básico, una actitud egoísta casi inevitable. Pero había algo en ellos que me impedía confirmar ese pensar. Ambos sonreían,
Evidentemente lo estaban disfrutando. Les causaba placer el torturar a gente indefensa y quitarles todo. Casi podría jurar que esta no era la primera vez que lo hacían, y tampoco sería la última. Ya habiendo terminado de asaltar a mi papá, le dijeron que también querían el auto. En esta ocasión mi padre se mostró levemente reacio a obedecer. Estábamos en un sitio muy alejado de nuestro hogar, y el quedarnos varados sería prácticamente un acto suicida. Viendo que mi padre no obedecía, le propinaron un golpe que casi lo derriba. Él, ya mareado por la pérdida de sangre, se tambaleó, pero no cayó. Finalmente les dijo que estaba bien. Se giró y comenzó a decirme que bajara del auto. Pero en los silencios entre palabras me decía solo moviendo los labios que me fuera. De inmediato rechacé su plan. No quería dejarlo, así que sin decir nada le comuniqué mi desacuerdo, solo con una mirada amarga y desesperada. Mi padre me conocía muy bien. Sabía que yo era demasiado terca. Entonces no tuvo más opción que obligarme a cumplir su última voluntad. El señor tomó aire, me dijo que todo estaría bien y que me amaba más que nada. Acto seguido se giró rápidamente y se lanzó contra el par de delincuentes, logrando derribarlos. Escuché 2 disparos y un subsecuente sonido húmedo. No había duda alguna de que nuevamente le habían dado. Todo fue en cámara lenta. Las sienes me martillaban, me zumaban los oídos y quería vomitar. Me quedé petrificada viendo la escena hasta que el último grito de mi padre se escuchó. ¡Vete!, se oyó a la par de las palabras altisonantes proferidas de aquel par de imbéciles asesinos. El auto arrancó, pero no fue por obra mía. Mi madre, con lágrimas en los ojos, movió la palanca y pisó el acelerador. Por varios segundos ella llevaba el volante de manera errática, ya que su posición de copiloto le impedía manejar adecuadamente. Gritó mi nombre varias veces hasta que por fin reaccioné y tomé el control. Miré por el retrovisor cómo los asaltantes movían pesadamente el cuerpo de mi padre mientras nos miraban alejarnos. Lo que hicieron después no sé si lo realizaron sabiendo que todavía era capaz de verlos. Vi que patearon el cuerpo de mi papá y en un último signo de frustración le dieron 4 disparos más. Aunque el eco era lejano, pude oírlo como si hubieran disparado cerca de mis oídos. Nos alejamos a toda velocidad. Luego de llegar al destino que habíamos planeado, regresamos a casa por otro camino. Teníamos miedo. No nos atrevimos a volver por el cadáver de mi papá. No íbamos a poder enterrarlo. Su cuerpo se quedaría solo, a la intemperie, devorado por los animales. Como era natural, velamos a papá. Pero curiosamente, aunque el dolor era inmenso, transcurrió rápido. No porque no quisiera a mi padre. Siento que se debió más a la presión del mundo actual. No podías darte el lujo de bajar la guardia o terminarías muerto. Fuimos reponiéndonos, pero obviamente llevábamos una cicatriz en el corazón que jamás se esfumaría. Entre mi madre y yo nos ocupamos de nuestra supervivencia. Logramos establecer más de un refugio e intercalábamos nuestra estancia en cada uno de manera continua. Desde luego que todo era complicado, sobre todo el hallar comida. Cada vez había que ir más lejos en su búsqueda, porque obviamente los supermercados fueron los primeros en ser vaciados. Una de mis excursiones por suministros me llevó a una casa. Mi madre me prohibió terminantemente el hacer eso. Ella estaba en contra de la idea de robar. Y con lo que habíamos vivido con mi papá, su negativa ante eso se había vuelto más sólida. Sin embargo, yo he caído en una especie de indiferencia. Ya no me importaban los demás. Me habían quitado a mi padre. Lo que el resto de la gente quisiera o necesitara me importaba una mierda. Si ellos podían tomar lo que querían, ¿por qué yo no? Me escabullí en la casa de manera silenciosa por una ventana. La recorrí con cuidado antes de hacerlo. No quería sorpresas desagradables. Al entrar noté que estaba intacta. Por tanto, tal vez aún había cosas buenas que podría llevarme. Fui directo a la cocina y abrí las alacenas. Estaba bastante bien abastecido.
Dicha vista colocó una sonrisa en mi rostro, pero esa mueca se borró de poco en poco cuando un ruido se dejó oír en mis espaldas. Apreté los párpados en señal de autorreprimenda a causa de mi descuido. Me giré con lentitud a la par que metía la mano con cautela en mi mochila en busca del arma que mi madre me había dado como método de defensa. Por un momento tuve un pequeño debate interno sobre si debía sacarlo o no, ya que era obvio que este no era ese tipo de situaciones, además de que fui yo quien se lo buscó. Pero varias sensaciones repentinas acallaron ese furor. Se trataba de egoísmo, de enojo, de un gran deseo de retribución. Quería que pagaran por haberme quitado a una de las personas más importantes de mi vida, pero como los autores de eso no estaban, estos inocentes parecían ser quienes iban a pagar por pecados que no cometieron. Al girarme por completo logré ver que se trataba de una familia, compuesta de 3 personas, o al menos era lo que lograba ver. Nos miramos fijos por unos instantes, pero en determinado momento los 3 bajaron la mirada al unísono y vieron el arma que portaba en la mano derecha. Fue ahí cuando su expresión cambió a la que yo tuve ese día fatídico y maldito. Entonces, como era de esperarse, según dictaban las circunstancias reinantes en aquellos instantes hallados en el pasado, ahora era yo quien se sentía con un poder enorme, como si esa arma me entregara la potestad sobre todo lo existente sobre la tierra. De nueva cuenta sonreí, pero no por la alegría que otorgaba la abundancia, no era eso. Era una felicidad que germinaba de la miseria de otros, de su tristeza, y que se fortalecía mientras la angustia ajena crecía. Con esa sensación recorriéndome las venas, levanté el arma y la martillé. Siendo honesta, no sabía lo que hacía en realidad. Solo imitaba lo que había visto anteriormente en televisión y seguía las instrucciones que me dio mi madre. El arma en realidad no tenía balas, era solo para amedrentar a algún posible atacante. Me llevaré todo. La frialdad en mi voz me sorprendió. De verdad me sentía como si fuera una persona completamente distinta. Por un momento de verdad lamenté que el arma no tuviese municiones. Ni siquiera pasó un segundo de haber hecho mi movimiento, y como en un auténtico acto reflejo, el padre, de casi un salto, se colocó como escudo entre su hija y yo, pues era ella a quien apunté, aunque de forma involuntaria. Ese acto me desconcertó de gran manera. Arrojó muchas cosas de golpe a mi mente, entre todas ellas una gran serie de recuerdos de mi padre. Toda mi crueldad, que en su momento parecía más sólida que un bloque de hierro, se vino abajo. Mi mirada comenzó a tornarse borrosa a causa de la contención de las lágrimas, las cuales comenzaban a superarme. Lo siento, dije entre sollozos para luego de manera torpe y apurada guardar el arma, darme la vuelta e irme de la casa. Corrí intensamente de regreso, como si alguien me persiguiera. La verdad lo hacía porque era inminente la llegada del llanto y no deseaba ponerme a llorar en las calles. Muchísimo menos quería que mi madre me viera, puesto que inevitablemente haría preguntas a las cuales no me quedaría más opción que responder con la verdad, ya que desde que tengo uso de memoria jamás he sido capaz de mentirle, y sé que aunque se compadeciera de mí, también recibiría un regaño más que ejemplar de su parte. Llegué con cautela, procurando no alertar a mi madre, pero resultó en un esfuerzo inútil, pues apenas cerré la puerta, ella salió para recibirme y sucedió justo lo que me temía. Se hicieron preguntas e inevitablemente yo di respuestas honestas. La expresión de mi madre fue cambiando gradualmente de calma a un enojo completamente razonable. A mitad de una de sus advertencias sobre la reincidencia de ese condenable comportamiento, mi madre comenzó a toser. Fue una racha de tos algo consistente. Entonces se llevó la mano a la boca para contenerlo un poco. En su última expectoración, logré ver como unas pequeñas gotas rojizas se escapaban por entre el estrecho espacio entre sus dedos. Mi madre se quedó pasmada por un momento. No sé qué era lo que pasaba por su mente, pero por la mía el terror comenzaba a crecer exponencialmente.
Ella miró fijamente la palma de su mano, mas no me dejó ver qué era lo que había en ella. Supongo que con la intención de no alarmarme. Sin embargo, eso ya era imposible. Sin mediar palabra y apenas dirigiéndome la mirada, mi madre se echó a correr. Yo demoré unos momentos en conectar los puntos, así que, cuando salí tras de ella, ya llevaba algo de ventaja. El sonido de un fuerte portazo fue lo que me permitió localizarla. Se había encerrado en una habitación. Intenté entrar con ella para hablar sobre lo que acababa de suceder, aunque la verdad no era necesario. Era claro lo que pasaba, solo que buscaba en la negación alguna pizca de esperanza, algo que me ayudara a cambiar un hecho terrible e igualmente innegable. Mi madre estaba infectada. Intenté muchas veces abrir la puerta, pero esta tenía puesto el candado. Cuando mi frustración me rebasó, comencé a golpearla, hasta que la voz de mi madre me detuvo. «Basta», ordenó ella sin ningún tipo de autoridad en su voz. Noté que se esforzaba por mantener un tono calmado, pero a pesar de su gran intento de actuación, ciertos ápices de tristeza eran notorios, y esa amarga sensación se me transmitió haciéndome sentir todavía peor. Le pedí que me dejara entrar, pero nuevamente se negó. Me dijo que no pensaba exponerme más de lo que probablemente ya lo había hecho, y que de ahora en adelante se recluiría en esa habitación hasta el final. «Hasta que te cures», querrás decir, ¿no? El silencio prolongado me informó que ella no compartía mi optimismo. «¿Mamá?», cuestioné de nuevo. Una gran ansiedad me abrazó, haciéndome creer que tal vez ya había muerto, cosa que era imposible tomando en cuenta que aparentemente recién se había contagiado. Pero el miedo es miedo y no entiende de lógica. «Te quiero». Esas fueron sus palabras antes de que un nuevo acceso de tos cortara cualquier posible diálogo. La siguiente semana fue con total seguridad de las peores. Ese cuarto se convirtió en el área de cuarentena para mi madre, así como también sería su tumba posteriormente. Al parecer, a la vida no le había parecido suficiente el haberme arrebatado a mi padre. Ahora también tenía planeado llevarse a mi mamá, aunque de una manera muchísimo peor. Cada día que pasaba significaba el hundimiento gradual de mi madre en un pozo de dolor inigualable. La tos en un comienzo se manifestaba de manera bastante esporádica, e imponiéndose por sobre las palabras, eliminando así la única forma de contacto que nos quedaba. Conciliar el sueño en las noches se volvió una tarea imposible, pues aunque ella se esforzaba por aminorar sus síntomas durante el día, era ya cuando ella pensaba que dormía cuando le daba rienda suelta a la verdadera magnitud de su daño. La oía llorar, despedir gritos de verdadero dolor y ser víctima de ataques de tos que se prolongaban literalmente por horas. Todo fue así hasta que un día solo escuché silencio del otro lado de la puerta. Me quedé tocando la madera todo el día, como si así fuese a lograr atravesarla. Quería poder entrar y verla, aunque fuera una última vez. Pero su petición final fue precisamente que no lo hiciera, ya que temía que luego de muerta aún fuese contagiosa. Entonces solo me limité a quedarme allí parada, imaginando una despedida que jamás iba a poder darse. Al caer la noche me dispuse a marcharme, pero antes de hacer eso decidí quemar la casa. Ya no podía vivir en ese lugar. Más allá del riesgo de contagio, era porque la muerte había marcado este sitio de manera irreversible. No solo el fantasma de mi madre habitaría este lugar, los espectros de buenos recuerdos, de mis culpas y de nostalgia. No podía vivir con todo eso andando por los pasillos de esta maldita casa. Vertí gasolina por todas partes. Fue a la puerta principal y debajo del marco de la misma encendí un cerillo. Titubeé un poco para poder soltarlo. Algo dentro de mí me susurraba que tal vez era mejor quedarme y arder junto con todo el sitio. Después de todo ya no tenía nada ni a nadie. Acaricié esa idea durante varios minutos, así que no me percaté de que el cerillo ya casi se había consumido, provocándome una quemadura, cosa que sirvió para sacarme de mi abstracción. Encendí otro cerillo y lo arrojé. El combustible se encendió con apenas el toque del fósforo. Mis ojos fueron levemente golpeados por el intenso fulgor, y las terminaciones nerviosas en mi rostro sintieron el embate del repentino aumento de temperatura.
Me quedé un momento observando las llamas y oyéndolas crujir, hasta que por fin tuve la fuerza para marcharme. Ahora vago sola. Honestamente, la idea de sobrevivir ya me da lo mismo. Sin embargo, aún no tengo el valor para quitarme la vida. En ocasiones desearía que esta arma tuviera balas, o que mi instinto de autopreservación se apagara para permitirme ver más formas de acabar con mi vida. Pero eso no pasa, o al menos no todavía. Todo se ha vuelto para mí un infierno. La existencia me perturba y me vuelve más miserable con cada segundo que transcurre. La realidad se ha vuelto una pesadilla, un mal sueño del que no se puede despertar. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó, te invito a dar like y a dejar tu comentario. Si eres nuevo, suscríbete y comparte esta historia, para que así sean cada vez más los visitantes que llegan a la forja y esta comunidad crezca. Por mi parte es todo. Ahora ve y descansa, que la forja y yo tendremos pronto más historias que contarte.